por favor, vaya a 1 Corintios 1, no es el pasaje base, pero es el pasaje que vamos a usar. Primera de Corintios 1, 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Padre, guía por favor ese mensaje, que tu palabra sea expuesta, que nuestra vida sea confrontada, que podamos ser repetidores de tu gracia. Aquella gracia de Cristo Jesús, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense qué texto espectacular. 1 Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios, aquel favor no merecido, aquella fuerza de Dios en nosotros. Dice que os fue dada en Cristo Jesús. Usted no va a poder entonces ser repetidor de la gracia de Dios si es que usted no la ha entendido, si es que usted no ha entendido antes que es un vil pecador necesitado de la gracia de Dios. La palabra del Señor dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquella gracia, hermano, empieza entonces allí en la cruz del Calvario. Aquella gracia, hermano, mostrada a toda la humanidad, llamándola al arrepentimiento, mostrando, hermano, que cada hombre, cada persona aquí presente necesitamos reconocer a Cristo como aquella gracia de Dios. La gracia de Dios va más allá, querido hermano, del día de vida que Él nos da, de tal vez la profesión que usted tenga o la familia que usted tenga. La gracia de Dios se muestra principalmente en la cruz del Calvario. Pero usted no va a entender entonces la gracia de Dios hasta que usted no entienda entonces su necesidad de esa gracia. Hechos 17 nos enseña que en Atenas había muchos dioses falsos, pero que entonces Pablo les enseñaba aquel Dios creador, aquel Dios que puede ser conocido y aquel Dios que pone límites a los hombres. Estamos aquí, queridos jóvenes, queridos hermanos, no para hacerle un favor a nuestro pastor o a la misión o a alguien más. Estamos aquí porque necesitamos la gracia de Dios. Porque un día entendimos entonces que somos pecadores, que estamos ofendiendo al Señor y que entonces realmente merecemos el infierno. La gracia de Dios va más allá entonces de querer ir al cielo. La gracia de Dios entonces se muestra hacia nosotros, viles pecadores. Déjenme decirle esto: entre más usted entienda la palabra de Dios, más se dará cuenta que Dios es más santo y que usted es más pecador. Que Dios es más santo y que usted realmente no merece esa salvación. La gracia de Dios, hermano, no es un favor, algo extra, ¿verdad? En su vida. Yo tengo mi vida familiar, sentimental, económica, académica, y bueno, y la gracia de Dios, no. La gracia de Dios es la que nos sostiene. Pero esa gracia de Dios empieza entonces en el llamado al arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual usted puede recibir esa gracia de Dios salvífica. ¿Por qué? Somos pecadores, no podemos hacer nada para ser salvos, no estamos limitados, nuestras obras son malas, a pesar de que hagamos cosas bondadosas, nuestras obras siguen siendo malas, pero entonces Cristo viene diciendo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. He aquí la gracia de Dios para salvación a todos los hombres. Y entonces es una invitación a usted específicamente: venga a Cristo hoy. Venga a Cristo en arrepentimiento.
Dice allí, 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Aquí el agradecimiento juega un papel vital, importantísimo, porque aquel creyente que no está agradecido con Dios no ha entendido la gracia de Dios. Aquel creyente que vive renegando en rebeldía ante Dios, entonces se está poniendo esa gracia lejos, algo que simplemente no vale la pena. Déjenme seguir con el texto porque quiero ahondar en otro. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en quién, en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Somos enriquecidos. Escúchame bien, querido joven. Somos enriquecidos. No nos falta nada si es que estamos en la gracia de Dios. Y lo que necesitamos entonces anhelar es ser repetidores de esa gracia de Dios. Pero no va a pasar si es que no entendemos la profundidad de la misma. No va a pasar si cada día entendemos que necesitamos mucho más de su gracia que ayer, que antier, que el año pasado. Cada día necesitamos más de su gracia. Hoy usted está aquí por la gracia de Dios. Así es. Y por lo tanto usted debe estar agradecido porque ha sido enriquecido. Mire el versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. ¡Wow! Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gracia no es algo extra. No es algo que simplemente complementa algo, no. La gracia es la que nos salva, nos sustenta y nos prepara para aquel día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Su meta máxima hoy debe ser acercarse más a Cristo de lo que lo hizo ayer. Pero usted no lo va a hacer si es que hoy no entiende, no se memoriza esto. Usted necesita de la gracia de Dios. No se adjudique nada a su cuenta, porque Dios es quien le permite hacer diferentes cosas. 8, mire el 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, fíjese la conexión aquí. La gracia de Dios se manifiesta para salvación. Esa gracia entonces nos enseña que somos enriquecidos en Él, que no nos hace falta nada, con el fin, versículo 9, de tener esa comunión con su Hijo Jesucristo. Con su Hijo Jesucristo. Esto va más allá de que usted se porte bien. Este texto y casi cada texto de la Escritura, por no decir todo, está apuntando a su corazón. No es que usted pueda definir gracia al final de ese campamento. Es que usted puede decir, ahora entiendo la profundidad de la gracia y entonces que necesito ser repetidor. Pero cuidado, porque la Biblia advierte de algo. Cuidado, no sea que reciba usted la gracia en vano. Ese tesoro, ¿verdad? Cuidado que usted lo tenga en vano. Porque es que pasa esto, escúchame bien. Lamentablemente pasa esto, y es que cuando una persona es salva, entiende que la gracia de Dios es lo máximo que le pudo pasar, ¿verdad? Está en su primer amor, quiere ser repetidor de esa gracia, quiere testificar de Cristo, los 4 vientos, quiere ir de misionero a Rusia, si es posible, ¿verdad? Pero entonces, lamentablemente, cuando va pasando los años, los discipulados, los estudios, las reuniones, usted sin querer tal vez va achicando esa gracia enorme recibida al principio. Escúchenme, el Evangelio de Cristo es maravilloso. Sí, podemos resumirlo en 5 puntos, podemos resumirlo en un versículo, pero sigue siendo grande, sigue siendo inmerecido y sigue siendo algo que usted necesita recordar. Escúcheme, el Evangelio de Cristo necesitamos recordarlo todos los creyentes. Nos pone nuestros pies sobre la tierra. Ah, es verdad. Yo soy salvo hace 1000 años, pero sigo estando inmerecido de esa gracia. Así es. Ahora,
Vaya conmigo por favor a 2 Corintios 6:1. 2 Corintios 6:1. A veces de forma religiosa pudiéramos decir, sí, amén, necesito la gracia de Dios, ¿verdad? Claro, por supuesto, ¿quién soy yo sin Dios? Pero de la forma como vamos a ver si estamos teniendo la gracia en vano o no, nos lo enseña este texto. Así que ponga mucha atención, ¿verdad? Yo no vi la hora que empecé, así que vamos a ver. Si se convierte en pegada, ¿verdad? Vigilia, ¿amén? Los vi como meditativos, ¿qué pasó? Tranquilos, yo les doy un tiempito que traigan la cobija. 2 Corintios 6:1. Así pues, ¿está conmigo 2 Corintios 6:1? Muy bien, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos. Hermano, escúcheme, qué tremendo nombre. ¿Usted se imagina ser colaborador de Dios? Nos quedan grandes las botas, ese nombre, hermano. Pero ¿sabe por qué es nombrado colaboradores suyos? Sigue allí. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Ustedes recuerdan aquellos leprosos que fueron allí en el Antiguo Testamento, aquella ciudad abandonada, y entonces parecían, ¿verdad?, niños chiquitos porque sacaban joyas y iban y las escondían? Y volvían y iban y las escondían. Y comían todo lo que querían, y decían, estamos haciendo mal. Porque el pueblo allá de Israel está muriendo de hambre y nosotros aquí estamos con toda esta bendición sin repartirla. Y usted teniendo la gracia de Dios, usted siendo colaborador de Dios, esta exhortación es esta noche para usted. Tenga cuidado de no recibir en vano la gracia de Dios. Piense por un momento en eso. No recibir en vano la gracia, esa gracia inmerecida que empieza en la cruz del Calvario y que pasa a nuestras vidas sosteniéndonos y usándonos por pura gracia, ¿verdad? Ahora fíjese el versículo 2, porque dice, bueno, y el primer punto es este: colaboración por la gracia de Dios, ¿verdad? Este es el primer punto. Mire el versículo 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Entonces fíjese, he aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. Fíjense en el versículo 2, usa el tiempo en pasado. En tiempo aceptable te he oído, en tiempo pasado, ¿verdad? En día de salvación te he socorrido. He aquí, hay marca de diferencia, ahora el tiempo aceptable y ahora el día de salvación. Escuchen, en otras palabras, lo que está diciendo este versículo es este: usted fue salvo por gracia, otros necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. Usted fue salvo por gracia, yo lo socorrí, yo le escuché, y aquí hoy puede ser el día de salvación para otras personas. Pero ¿cómo pueden ser salvos si no escuchan? Mire, usted tiene oportunidades únicas de testificar a otros que yo no tengo, que su pastor no tiene, que otros no tenemos. Usted tiene colegas, amigos, vecinos, familiares que necesitan de la gracia de Dios. Y usted la tiene escondida. Y pareciera entonces que la tiene en vano. Y pareciera entonces que usted la ha achicado. Y pareciera entonces que usted la ha vuelto una simple religión. Cuando no debe ser así. Allá en ese texto tremendo donde dice que tengamos confianza para no alejarnos de ella avergonzados. Primera de Juan, tremendo. Y una razón por la cual muchos se van a alejar avergonzados es porque tuvieron la gracia de Dios, es porque la vivieron, es porque la experimentaron y fueron negligentes en compartirla, en ser repetidores de esa gracia. Si entendiéramos esa gracia, cada uno de nosotros hubiera luchado, rogado, pagado para que otra persona estuviera ahí junto a nosotros. Ese que usted dice que es su mejor amigo, a esa persona que usted dice que estima con el alma, bueno, no la estima mucho, porque no le está mostrando la gracia de Dios.
Aquella persona, aquel jefe que usted dice, mi jefe, usted es muy chévere, gracias por lo que... Aquí debería estar su jefe. Así sea viejito, no importa. ¿Verdad? Todos necesitan la gracia de Dios. Pero puede que al no sentir el peso de invitar a otros, de desinvitarle a otros, puede ser que tengamos la gracia en vano, puede ser que hayamos achicado injustamente la gracia de Dios. Entonces el versículo 2 básicamente dice que usted fue salvo un día, que usted necesita pasar esa gracia a otros, familiares, vecinos, colegas, amigos. Por lo tanto, la gracia de Dios se manifiesta a todos los hombres. Pero la gracia de Dios entonces también se comparte a través de repetidores. Escúchame, querido hermano, Dios no tiene un plan B para la evangelización mundial. Hoy más que nunca tenemos herramientas y preparación para compartir esa gracia de Dios. Usted nunca vio a Pedro haciendo una videollamada, ¿verdad? ¿Verdad? Ellos tuvieron que caminar grandes distancias, eran 11, ¿verdad? 12 personas que llevaron esa gracia, que no la tuvieron en vano, sino que se esforzaron. Y escúcheme, el estándar es muy alto. Murieron por Cristo. Murieron antes de achicar, de negar esa gracia de Dios. Y su testimonio perdura. Y su testimonio nos cachetea al tiempo, diciéndonos, si ellos hicieron tanto con poco, ¿cuánto más nosotros podemos hacer para el Señor? No achique la gracia de Dios entonces a una reunión dominical, a una reunión entre semana, una reunión juvenil. La gracia de Dios necesita avanzar hasta lo último de la tierra. Y ese pudiera ser un reto para usted. El próximo año, que me van a volver a invitar con todo pago, usted pueda traer a un invitado aquí. Sería un reto tremendo y justo, porque esas personas necesitan la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios necesita ser compartida. Ore por eso. Dios le va a proveer de usted. Y que usted pueda decir, que querido pariente, amigo, vecino, enemigo, lo que sea, aquí está la gracia de Dios. Acompáñenme a este campamento. Y entonces sigue diciendo, y ese es el segundo punto, ejemplo de la gracia de Dios. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¡Wow! Ese versículo. La pregunta aquí sería, ¿usted da ocasión de admirar la gracia de Dios al mundo o usted da ocasión de tropiezo al mundo? ¿Le pudieran identificar como cristiano sin que usted se identifique como tal? Hermano, mire, repetidores, suena muy lindo, suena muy simple, pero es muy profundo y de mucha responsabilidad, un privilegio. Somos colaboradores suyos. Un título, hermano, especial, único. Fíjese, hermano, lo que dice. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y si usted puede subrayar su Biblia, subraya la palabra nuestro. Me encanta como Pablo tiene algo, hermano, escuchen, sentido de pertenencia. Es nuestro evangelio, amén. Es la gracia de Dios en nosotros. Es nuestra misión. Es nuestro llamado. Necesitamos ser colaboradores más responsables para el Señor. Y entiendo ese campamento de profesionales, unas personas inteligentes, ocupadas, pero que no van a tener excusa cuando Dios les llame a cuentas y les pregunte si fueron repetidores de la gracia de Dios o no. Así es. Nada está por encima del llamado supremo del Señor de ser embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase en nombre de nosotros o rogamos
reconciliados con Dios. Ese es el ruego que Dios hace a través nuestro. Entonces fíjense, nuestro ministerio me encanta, ¿verdad? No es la gracia, es nuestra, hermano, haga la suya. Es algo, hermano, que usted debe defender con celo. Es algo que usted debe vivir, hermano, con pasión, con entrega. Porque es un privilegio tener la gracia de Dios. No la tenga en vano, es suya. Amén. Y entonces, fíjense, hermanos, estos versículos, versículo 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre vosotros, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo! Oiga, y nos quejamos que es que nos toca muy duro. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Y nos quejamos que la persecución es muy dura en mi trabajo, pastor. ¿Cuántos azotes le han dado, por ejemplo? ¿Verdad? Nos toca muy fácil, hermano. Nos toca muy fácil. Vean, ya sabemos tan poco. Nunca dude, hermano, de lo que Dios puede hacer con usted. Así usted sea extrovertido o introvertido. Así usted cante bien o los que cantamos mal. ¿Verdad? Así usted sea chistoso o sea el más callado, Dios puede usarlo de una forma tremenda. Porque el poder de Dios no descansa en su personalidad, en su estatura, en su edad. Descansa, fíjese, hermano, me encanta el versículo 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Hermano, ¿sabe qué está definiendo? Hay un soldado que está armado con el poder de Dios y va porque otros necesitan escuchar la gracia de Dios. Cueste lo que cueste. Y le va a costar algo. Va a tener que sacrificar algo para ser repetidor de su gracia. Y usted sabe que tiene que sacrificar. Así es, el mismo Espíritu Santo le va a mostrar en este momento. ¿Quién le contó? ¿Verdad? Claro, alguien, usted sabe exactamente que necesita dejar de su vida, que le evita entonces ser repetidor de la gracia de Dios. Y al contrario, le está llevando a tener esa gracia en vano. Necesitamos entonces descansar en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y siniestra, dice el versículo 6, en el Espíritu Santo y en amor sincero. Para ser repetidor de la gracia de Dios o para tener esa gracia, no en vano, sino en contrario compartida. Todo empieza en su corazón, no empieza en su agenda. Es que estoy tan ocupado, no me queda, ¿han escuchado eso? No me queda tiempo. Eso no me queda tiempo es falso. No es que a usted no le quede tiempo, es que usted ha decidido invertir el tiempo en otras actividades. No es que no le quedó tiempo, es que usted no quiere hacerlo, ¿verdad? Es que no tiene cabida en su agenda. Pero este asunto no empieza en su agenda, empieza en su corazón. Y escúcheme, va a empezar cuando usted entienda que la gracia sigue siendo un regalo de Dios, sigue siendo inmerecida y que hoy necesitamos más gracia que el día que fuimos salvos, porque hoy entendemos que somos más pecadores que el día que fuimos salvos, hoy entendemos que Dios es más santo que el día que fuimos salvos. Tiene que renunciar, tiene que sacrificar algo. Y está bien, querido joven, escuchen, está bien que usted pueda orar a Dios para que le bendiga sus planes, cualquiera que sea, pero la oración correcta es: Señor, haz de mí lo que tú quieras.
Y sí, está bien tener planes, está bien tener un presupuesto, está bien tener metas académicas, financieras, sentimentales, familiares, está muy bien todo esto. Pero en cada una de esas esferas usted necesita esa misma meta, ser repetidor de la gracia de Dios. No sea un cristiano del montón, que ya hay muchos, ya no hay puestos, ¿verdad? No estamos contratando gracias, nosotros lo llamamos, no nos llaman, ¿verdad? No pasen más hojas de vida, resumés. Ya hay muchos, ya estamos sobreocupados de ellos, que entienden la gracia, pero al tiempo no la entienden. Qué increíble este Pablo, ¿verdad? Cómo este hombre aguanta cárceles, desvelos, ayunos, tribulaciones, necesidades, angustias. Wow. Me encanta el versículo 10. Versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Yo quiero que usted recuerde el versículo que leímos de 1 de Corintios 1. En Él lo tenemos todo. Pero usted va a entender esa frase de en Él lo tenemos todo, en Él está la plenitud, usted lo va a entender solo hasta que entienda la gracia de Dios. Y usted lo va a entender de dos formas, a través de la Escritura y a través de vivencias. A través de vivencias. Mire qué interesante, Job, este hombre, ¿verdad? Tan respetado, como Dios, ¿verdad? Admiraba a su siervo Job. Pero como Job, hermano, después de esos años dice, antes de oír este oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Qué tremendo! Que su meta sea conocer la gracia de Dios. Que su meta sea mostrar la debilidad al Señor, no su fortaleza. Versículo 11 de 2 Corintios 6. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Básicamente, en otras palabras, lo que está diciendo es, nuestra conversación es franca y nuestro corazón está presto para mostrar esa gracia de Dios, pero entendemos que en su corazón están estrechos. Tremendo. O sea, que una persona me diga, venga, yo he sufrido persecución y cárceles, ¿y cómo le va a usted? No, bien de salud. Lo importante es que tenemos salud, ¿verdad? Tremendo, es que esta carta, hermano, y aparte le está hablando a una iglesia que no está movilizándose muy bien, una iglesia que está perdiendo sus recursos, una iglesia, hermano, que no está aprovechando el tiempo. Una idea que ha rondado por mi cabeza y que ha enseñado en predicaciones en semanas pasadas es esta: que usted no se compare con otros, usted es único, irrepetible y espectacular, ¿verdad? Y que usted entonces pueda usar sus recursos, usar sus talentos de la mejor forma, porque cuando se llegue al cielo, cuando se llegue ante el Señor, la pregunta que se le va a hacer es: ¿usted aprovechó sus recursos y sus talentos para enseñar la gracia de Dios o no? Esa va a ser la pregunta, ¿verdad? Entonces entendemos, hermano, que la gracia de Dios no se limita a la salvación, no, seguimos necesitando y requiriendo la gracia. Fíjense, por ejemplo, Romanos, ese versículo tremendo allí en Romanos. Romanos 5.1. Romanos 5.1. ¿Ya llegaron? ¿Están en los mapitas? Si están en los mapas, un poquito más atrás. Muy bien. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia salvífica, esa paz, esa comunión que ahora tenemos con Cristo. Versículos 2.
por quien también tenemos entrada por la fe a esta ¿qué? Gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces fíjese lo bonito. El versículo 1 habla acerca de la gracia salvífica, esa paz que necesitamos, reconciliarnos con Dios. Y el versículo 2 habla acerca de esa gracia transformadora, esa gracia que nos transforma, que nos hace madurar, que a través de tribulaciones trae paciencia, a través de la paciencia prueba, y a través de la prueba esperanza. La esperanza no vergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero la gracia de Dios no se queda simplemente en el mensaje o el plan de salvación. La gracia de Dios también sigue y avanza en nuestras vidas, no solamente para hacer frente a la vida de las vicisitudes, retos, noticias inesperadas, sino también para hacer frente al reto. Necesitamos ser repetidores de la gracia de Dios. Alguien cercano a usted necesita escuchar las buenas nuevas de salvación hoy. Es increíble, hermano. Siempre me impacta cuando yo escucho, por ejemplo, sobre el suicidio. Y yo no sé si hay algo muy común, y es que la persona que se suicida le entrevistan a sus allegados, y algo muy común es que esa persona estaba alegre. ¿Se han fijado? Tan raro, esa persona estaba alegre y fue con nosotros a cenar, y era muy jocosa, y tuvimos un tremendo día de campo, ¿verdad? Y entró a su habitación y nunca más salió. Alguien cercano a usted necesita la gracia de Dios. Pero mientras la gracia de Dios no lo transforme, no lo construya, entonces usted no va a querer ser ese repetidor. No podemos entonces tener la gracia de Dios en vano. Tenemos muchos recursos, fuerza y una gran responsabilidad. Vuelvo aquí a 2 Corintios 6. Segunda de Corintios 6. Fíjense el versículo 13, ¿está conmigo? Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Entonces fíjense, hermano, es un asunto del corazón. No es un asunto de movilidad, no es un asunto de transportación, no es un asunto de horarios, de agenda, es un asunto de corazón. Entonces, en la medida, hermano, que usted entienda la gracia de Dios, en esa medida usted se va a involucrar en su iglesia local. Usted se va a involucrar en su familia, en ser repetidor de la gracia de Dios en su familia. Y es muy interesante, hermano, e ilógico. Queremos ser repetidores de la gracia de Dios hacia el fin del mundo, pero en nuestra casa nos la pasamos renegando. Creo que le dicen aquí en Perú, peleando, ¿verdad? Discutiendo. No me moleste, tengo que ir a testificar de Cristo. ¿Qué le parece? ¿Verdad? No me busque. Necesito ir a predicar del amor de Dios, quítese. Nuestros hogares necesitan ser transformados. Sí, nuestras iglesias, claro, nuestra sociedad, por supuesto. Pero ¿en dónde empieza todo? En el corazón. En el corazón. Oramos para que nuestras iglesias crezcan, para que nuestras reuniones de jóvenes crezcan, pero ¿con qué corazón los estamos recibiendo? No entendiendo la gracia de Dios. Y entonces tan raro, personas vienen y se van, les mostramos la gracia de Dios. Claro, yo les mostré el evangelio de salvación del camino de Romanos y los discipulé con los 13 pasos y los bautizamos. Bueno, qué bendición, eso es muy importante, no me malinterpreten. Pero la gracia de Dios se va a mostrar en su carácter, en su corazón, en su casa. Así es, sí, por supuesto, a mí me encanta. Yo salgo cada semana
por las calles en mi país, en Colombia, por los parques, testificando, dando proyectos, hablando con personas. Me encanta encontrarme con ateos, sabemos que me gusta mucho discutir decentemente y demás, ¿verdad? Pero la gracia de Dios sí se muestra allí en ese tipo de conversaciones, pero se muestra mucho más en quiénes son. Incluso dice, uy, habló de alguien que reniega, ¿quién le contó? ¿Verdad? Necesitamos cambiar, necesitamos ser repetidores, pero necesitamos aplicar esa gracia de Dios a nuestras vidas primeramente. Tenga metas, por supuesto, yo las tengo, todos las tenemos. Sería peor ir como improvisando a ver qué estudio, a ver qué sale, ¿verdad? Versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte el creyente con el incrédulo. Entonces fíjese, querido hermano, la gracia de Dios se va a mostrar de dos formas básicas como nos enseña el texto. Primero, versículo 3, no dando ninguna ocasión de tropiezo a otros. Versículo 14, entonces, no uniéndonos en yugo desigual con los incrédulos. Y eso aplica, ¿verdad?, al matrimonio, al negocio, a las relaciones personales, privadas, laborales. No que usted vaya a tener que trabajar con solo bautistas, les va a ser imposible, ¿verdad? Pero sí que usted se cuide de no ser contaminado, de que su camino no se desvíe. La universidad no tiene que cambiar nuestro llamado a ser colaboradores suyos. Un buen trabajo no tiene que cambiar nuestro llamado de ser repetidores de su gracia. No tiene que, es decir, escúcheme, el compromiso con el Señor no se hace simplemente cuando usted no tiene mucho que hacer. ¿Qué pasó, hermano? Usted antes estaba más comprometido aquí con la iglesia. No, pastor, es que estaba desempleado. Y entiendo, obviamente usted tiene que un horario y demás. Obviamente cambia la situación, no me malinterprete. Pero examine su corazón para que esa gracia de Dios no esté en vano y usted entonces sea repetidor de esa gracia, no dando tropiezo a otros, no estando en yugo desigual. Déjenme terminar con este versículo. Es que ese segundo versículo me encanta. Capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De la gracia de Dios se ve no poniendo tropiezo, se ve no uniéndonos en yugo desigual, y se ve perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así es. Así que la pregunta aquí es: ¿está usted demostrando la gracia de Dios? ¿O está usted recibiendo la gracia de Dios en vano? No la tenga en vano. Enséñela, demuéstrela. Entréguese al Señor cada día para que esa gracia sea más real en su vida, porque todos aquí necesitamos entregar cosas, ¿verdad? Todos aquí, somos pecadores necesitados de su gracia. Esa gracia que usted necesita buscar, porque en Él estamos completos. Póngase en pie. La verdad principal del mensaje, fue esta: la gracia de Dios que impulsará a ser colaboradores del reino de Dios. ¿A qué lo impulsa la gracia de Dios, querido hermano? ¿Lo impulsa a ser colaborador del reino de Dios? Yo espero que sí. Si no lo está impulsando a ser colaborador del reino de Dios, pues puede que usted esté recibiendo esa gracia en vano. Puede que usted no esté siendo ese repetidor de la gracia. Mire, escúchame, usted puede marcar la diferencia en su casa, en su iglesia, en su trabajo. No temiéndole al hombre, porque es que, no pasó, es que si no hago eso pierdo mi trabajo y es súper importante. ¿Quién al final nos da el trabajo? Dios. ¿Quién al final nos provee para la universidad?
Dios, ¿quién nos permite, verdad, pasar los exámenes 20 sobre 20, creo que es aquí, o 10 sobre 10, como sea? Bueno, Dios, ¿verdad? Y su gracia. No podemos, hermanos, ser tan miserables de cambiar la gracia de Dios por el temor al hombre. No se permite hacerlo. No se permite tener la gracia de Dios en vano. Padre, que estos jóvenes puedan entender tu gracia inmerecida, grande, necesaria, urgente, importante. Oren dónde está. Oren dónde está. Y yo quiero simplemente preguntarle esto. ¿Está usted seguro que el día que usted muera, entonces estará reconciliado con el Señor? Esa es la pregunta aquí, clara, importante. No si usted es no de qué religión es usted, y todos estamos orando. No de qué religión es usted. No si cuando chiquito repitió una oración en algún momento. La pregunta aquí es, ¿está usted seguro que está reconciliado con Dios a través de Cristo? Si usted no está seguro, queremos hablar con usted. Y si usted quiere hablar del tema, si usted quiere saber cómo ser salvo, si usted quiere saber cómo reconciliarse con Cristo, a mí me gustaría que usted levantara su mano. Y todos estamos orando. Simplemente quiero orar por usted. Si usted dice, sí, predicador, yo no sé qué es ser salvo. Yo no tengo la gracia de Dios en mi vida. Yo tengo a Dios lejos, distante. Dios no hace parte de mi vida. Levante su mano. Simplemente yo quiero orar por usted. Padre, que cada alma presente en este recinto pueda estar segura de su salvación y que recibió por gracia esa salvación a través de Cristo Jesús. Lleva a la convicción a cada joven presente, a cada hermano o hermana, de ser repetidores de esa gracia, de no recibirla en vano, sino de usar sus recursos y sus dones de la mejor forma para servir al reino de Dios, no al suyo propio. Guárdanos de buscar nuestro reino y la fortaleza del mismo. Ayúdanos e impúlsanos para que a través de tu gracia te sirvamos en tu reino y busquemos tu reino y tu justicia. Guía a cada joven aquí, Señor, a tener esa gracia, no en vano, sino al contrario, en abundancia, testificando a otros de Cristo. Por favor, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Gracias por tomar esa decisión. Gracias por sus buenas palabras en escuchar. Ahora, evidentemente hubo alguien que le ocurrió cortar las letras de los repetidores de iglesia y con las tijeras ha hecho todo ese trabajo. Le ocurrió así. Amén. Ok, cantemos himno 102, con gozo y